Buenos días, a continuación vamos a dar comienzo a la primera entrevista. Muchas gracias, entrevistado, por haber accedido a venir. Gracias a vosotras. Bueno, a continuación te iré formulando una serie de preguntas. Quiero que las contestes con total normalidad y que te sientas a gusto en todo momento. Si hay alguna cosa que no estás de acuerdo o cualquier cosa, por favor, coméntanosla. Vale. Y bueno, en primer lugar, y la más importante, quería saber tu opinión sobre la docencia online, qué es para ti y sobre todo, ¿crees que se está llevando bien a cabo? Bueno, para mí la docencia online es pues actualmente el único modo que hay de impartir las clases de manera segura, por así decirlo. Y yo pienso que se está haciendo de una manera adecuada, aunque se podrían mejorar cosas. Pero al menos en mi universidad se están haciendo bien las cosas. No sé, en otras universidades. Muy bien, y bueno, sabemos tu opinión acerca de cómo lo está haciendo la universidad, pero para ti, la docencia online, ¿de qué manera afecta al alumnado? ¿Positiva, negativamente, intermedia? ¿Tú qué crees? De forma general y sobre todo a ti de forma personal. Bueno, de forma general, pues yo pienso que es un poco, depende de la persona. Habrá personas que le guste más dar en su casa o de forma presencial. En mi caso, me gusta más de manera presencial, pero online pues también tiene sus ventajas, como puede ser, pues a lo mejor no tienes que madrugar tanto o, o yo qué sé, o estás más cómodo en tu casa y eso. Muy bien. Por otro lado, bueno, ya nos has dicho que la universidad, bueno, tu universidad en concreto está haciendo las cosas de manera correcta y estás de acuerdo con su procedimiento, pero te quería hacer un poco más de incisión. ¿Crees que han estado a la altura de la situación? Es decir, desde primera hora te han sabido manejar los contenidos, te han impartido las clases. Pongamos una fecha del el primer confinamiento. ¿Tú qué crees? Bueno, al principio pues sí que estábamos un poco, los estudiantes estábamos un poco como intrigados y porque no, tampoco la universidad no sabía muchas cosas que le preguntábamos, pero bueno, en parte creo que es normal porque es una situación nueva para todos y todas las universidades y bueno, pero bueno, fue pasar a lo mejor el primer confinamiento y ahí ya teníamos bastante las cosas claras y teníamos los horarios puestos, qué debíamos hacer, los protocolos, etcétera. Entonces considero que sí que se han hecho las cosas bien. Pero bueno, eso que en un primer momento pues que estábamos un poco despistados, pero bueno, era normal. Y además de la universidad en concreto, los profesores, ¿qué destacaría sobre todo de su comportamiento? Hay profesores que lo llevan mejor, otros que lo llevan peor. En general, ¿cómo crees que están llevando la situación? Bueno, los profesores en parte también están un poco agobiados porque, como he dicho anteriormente, es nuevo, pero creo que lo están llevando bien porque hablamos con casi todos y nos dicen eso, que aunque sea un poco raro, bueno, se puede hacer igualmente y de un modo u otro, pues al fin y al cabo terminan apañándose con nosotros. Entonces yo creo que lo llevan bastante bien. ¿Y tú crees que a lo mejor si estáis en clase pueden prestarle más atención a las personas que hay en clase físicamente que a los que estáis online? Bueno, sí, eso está claro que a las personas que están en clase, pues al no haber esa barrera de nosotros estar en casa, pues sí que lo tienen más fácil para comunicarse. Pero bueno, de todos modos, cuando por ejemplo yo estoy en casa, si tienes que hacer alguna pregunta, te la responden
al momento y suelen estar más o menos atentos. Me gustaría saber qué sistema o qué aplicación usáis para dar las clases en la Miguel Hernández, porque tengo entendido que en la UA han desarrollado un propio sistema para dar clases. Bueno, a veces falla, a veces no. En la UMH, ¿cómo sacáis adelante la docencia online? En la UMH el programa que utilizamos es el Meet, el Google Meet, y al principio sí que es verdad que iba un poco mal, la conexión y eso iba bastante mal, pero no sé, se ve que lo arreglaron o algo y ahora la verdad es que va súper bien y no es muy complicado y eso de utilizar. ¿Te gustaría volver a clase presencial? Es decir, ¿echas de menos la rutina de levantarte, ir a clase, ver a tus amigos, tomar apuntes, pues con el profesor delante? ¿Tú qué dices? ¿Lo echas de menos? ¿Te gustaría? Hombre, claro, es mucho mejor en mi caso presencial. Bueno, porque aparte de que te enteras un poco mejor de las clases, pues eso, estás con los compañeros, el ambiente no universitario, luego yo qué sé, pues comunicarte, puedes comunicar más con ellos. Me gusta más, sí, la verdad. ¿Cómo prevés tú que va a ser el siguiente curso o cómo te gustaría que fuese? ¿Te gustaría que siguiesen las cosas online, que fuese más presencial? Porque, como has dicho anteriormente, bueno, la ventaja del online es que, por ejemplo, no tienes que madrugar o puedes organizártelas mejor las clases. ¿Cómo prevés el siguiente curso? Yo creo que el siguiente curso va a ser online, va a seguir siendo online, aunque a lo mejor empiezan a darse más clases presencialmente. Pero, pero eso, en principio yo creo que va a seguir siendo online. Y eso, lo suyo es que fuese presencial, pero claro, depende de la situación, ¿no? Por otro lado, ¿qué opinas sobre cómo está afectando psicológicamente al alumnado, sobre todo, bueno, o al profesorado también, esta situación, la frustración por no asimilar bien los conceptos, el nivel de trabajo exigido que a lo mejor no puede ser compatible con la movilidad o acceso a cosas que teníamos antes? ¿Cómo crees emocionalmente que esto se está llevando a cabo? Bueno, pues yo creo que afecta emocionalmente y psicológicamente, afecta bastante, porque en muchos casos se puede dar desmotivación, ya sea pues por eso, o porque a mucha gente le gusta más ir presencialmente, o porque se entera más, o porque quiere ver a sus compañeros, y en ese caso puede afectar mucho. Y luego a nivel, pues eso, más de estudios también puede afectar, porque puede significar a lo mejor una persona así más organizada o le gusta, pues eso, llevarlo todo al día y estar en clase, pues si no puede estar, pues le puede afectar bastante. Y el tema a lo mejor exámenes también, si le gusta, hombre, es mejor hacerlo presencialmente, yo creo. Y eso pues también puede agobiar un poco a la persona. Y como has mencionado bueno, como acabas de mencionar, temas de exámenes, ¿tú crees que de verdad en un rango general estamos asimilando bien la materia para enfrentarnos a un examen como solían ser, de desarrollo o tipo test con miles de preguntas? Porque bueno, se han adaptado, pero ¿tú crees que podríamos enfrentarnos a uno como eran antes? ¿Te refieres a presencialmente? Sí, como eran antes del confinamiento, o sea, con la docencia online, con los materiales didácticos que estamos asimilando, a la hora de estudiar, que bueno, no nos exigimos tanto como antes. ¿Tú crees que en estos momentos, generalmente o tú personalmente podrías enfrentarte a un examen presencial como eran antes del confinamiento?
Sí, yo creo que sí. De hecho, es lo que he dicho anteriormente, que considero que es más fácil hacerlos, pues eso, en persona, ¿no? Porque también, al menos en mi caso, las veces que he hecho exámenes online, eh, como la presión de tiempo, hay más presión de tiempo. Tampoco a lo mejor puedes preguntar algo al profesor si tienes duda en alguna pregunta. O sea que yo creo que todo lo que sea como antes, pues sí que diría que sí, que podría hacerlo. O sea, que tú estás afirmando que estás asimilando los mismos conocimientos que con las clases presenciales. Bueno, pues muy bien. Bueno, por otra parte, ¿tú has asistido alguna vez a la universidad presencial desde que comenzó el curso en septiembre? Sí, al principio asistía más, pero conforme han pasado los días y la situación ha empeorado, pues tampoco voy mucho, como mucho una vez a la semana cuando tengo práctica, pues sí que tengo que ir, pero si son todas de teoría, intento que sea en casa. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo fue ese primer contacto con la universidad? ¿Cómo eran las medidas de seguridad? ¿Cuánta gente había? ¿Si se respetaban? Así un pequeñito resumen sobre tu experiencia. Bueno, el primer día, la verdad es que yo lo vi rarísimo la situación. Ahí todos con mascarillas, separados. Y eso no me gustó nada, pero bueno, sí que se cumplían las medidas. O sea, los pupitres estaban como enumerados para saber dónde te tenías que sentar. También tenemos una aplicación para reservar los asientos. Y eso, en general las medidas se cumplen bastante, pero bueno, sí que es verdad que los primeros días era muy raro. Y bueno, sigue siendo, pero te vas acostumbrando. ¿Y ha implantado algún mecanismo para la presentación de prácticas? Es decir, si alguna vez tenéis que exponer algún tipo de práctica, tenéis que acudir a la universidad o lo podéis hacer online. Eh, sí, bueno, depende de la asignatura. Hay, hay prácticas que son duales, es decir, en casa y online. Y si a lo mejor te toca el grupo que lo da en casa, pues lo das en casa y viceversa. Pero hay prácticas que solo son presenciales y ahí pues te toca ir. A no ser que no puedas por X motivos, pues igual sí que podrías darla de manera online, pero suelen ser o duales o presenciales completamente. Y respecto a lo que has dicho, si te toca el grupo que se queda en casa, es decir, ¿cómo funciona la presencialidad? ¿No vais todos en dos clases o es una semana sí, una no? ¿Cómo es el sistema que ha adoptado tu universidad a la hora de regirse la presencialidad? Bueno, nos han dividido la clase en dos grupos, que seremos unos pues 140 o así, en dos grupos, el A y el B, y pues eso, un grupo un día va presencial y el otro online, y así pues toda la semana. Y nada. ¿Y no se puede renunciar a la presencialidad o tienes que reservar? No sé, simplemente te han adjudicado un grupo y tú vas cuando te toca el grupo. Claro, tú vas cuando te toca el grupo, pero a lo mejor si un día pues hay plazas, puedes ir todos los días presencialmente. Pero eso sobre todo lo hace la gente que vive ahí en Elche y eso. Y pero luego en general los alumnos que no son del grupo no suelen ir otros días que no les toca, pero bueno, tampoco pasaría nada si hay hueco. Y respecto a los horarios, ¿estáis manteniendo el mismo horario que el año pasado? ¿Ha variado en cuanto al número de horas al día? ¿Tenéis menos? ¿Tenéis más? ¿Es más compatible con las cosas que sueles hacer? ¿Te has podido organizar de alguna manera eh, pues mejor que lo podías hacer el curso pasado? Eh, Ha variado, por ejemplo,
en la hora de empezar las clases. Antes empezábamos a las 8 y ahora a las 8:30. Y bueno, también ha variado la duración, que antes era 2 horas con descanso y ahora es 1 hora y media sin descanso. Y entre clase y clase media hora, que se supone que es para que las clases se airen y todo eso. Y bueno, y tema de, por así decirlo, de cantidad de asignaturas en el día, pues suelen ser las mismas. 2, algunos días 3. Muy bien, y a la hora de las intervenciones en clase, pues una pregunta al alza y tenéis que contestar o una pregunta a un compañero en específico, ¿cómo lo soléis hacer? ¿Por chat o se conecta al micrófono? ¿Hay algún tipo de inconveniente? ¿La señal del internet va siempre bien, va siempre mal? Así un poco más específico. No, si por ejemplo, si alguno que está en casa tiene una duda, abre el micrófono y dice, Juan, por ejemplo, ¿puedo hacer una pregunta? Y pues se la hace. Y pues de manera presencial, pues como siempre, se lo pregunta directamente. Se lo pregunta directamente y ya está. Pero por ejemplo, sí que ha pasado alguna vez que se han puesto el micro y pues eso, como que han habido interferencias o no iba bien la conexión y, y eso, pero en general suele ir bien la conexión también para eso. Y hablando más personalmente de ti, em, ¿tú has tenido algún pues problema de ansiedad o de no estar a gusto en casa estudiando? ¿Necesitas refugiarte en algún otro sitio? Como has contado antes, que preferías la docencia presencial. Es decir, ¿te está costando adaptarte un poco a lo mejor a estudiar en casa? ¿Te está afectando en alguna forma? Bueno, por ejemplo, el año pasado, en mi caso, pues para los exámenes online, sí que, como que sí que me agobiaba, pues estudiar en mi casa y luego aparte seguir teniendo que hacer los exámenes en mi casa, como que no iba a la uni a hacerlo ni nada y eso era un poco agobiante, ¿no? Por así decirlo. Y ¿qué era lo otro que me habías preguntado? Si estabas cómodo en casa haciendo, dando las clases o preferías refugiarte en algún otro sitio. Ah, claro, en mi casa estoy como dando las clases, pero si te refieres tema, yo qué sé, o biblioteca o algo de eso, yo no soy mucho de ir a las bibliotecas, pero bueno, si en algún momento no estuviese a gusto en mi casa, pues sí que iría a la biblioteca o algún sitio parecido, cafetería, bueno, cafetería no creo, pero eso. Es decir, en tu casa te dan el espacio y la comodidad para que puedas atender perfectamente tus clases. Es decir, no se escucha sin ningún ruido fuera de lo común. Pues eso, te prestan ayuda, te prestan el silencio que se necesita, ¿no? Sí, por suerte también en mi casa más o menos hay espacio y si hay ruido pues me puedo ir a otra habitación o a lo mejor pues o cerrar la puerta y no escucho, pero bueno que tengo tengo bastantes posibilidades. Por ejemplo, si mi madre está en la cocina y yo estoy en el salón, pues me puedo ir a mi habitación o me puedo ir a la parte de arriba, como he hecho muchas veces, y eso. O sea que normalmente das las clases en el salón, salvo que, como has dicho, subas arriba, ¿no las das en tu habitación? Solo las doy en mi habitación cuando hay mucho jaleo, pero en general en general en el salón. Muy bien. ¿Y tienes alguna anécdota para contar?
algo que pues resulte un poco una situación surreal. Sí, por ejemplo, en un examen que hicimos eso, el curso pasado, que era online el examen, un profesor se equivocó de examen y nos puso un examen completamente diferente de otra asignatura. Entonces, claro, nosotros nos quedamos haciendo el examen pues un poco como en shock, ¿no? Y se lo dijimos, bueno, una persona se lo dijo y empezó, no puede ser, no puede ser. Y se dio cuenta y nada, estuvimos pues a lo mejor una hora todos conectados sin poder hacer nada, esperando a ver qué nos decían. Y al final, pues eso, no hicimos el examen, pero bueno, fue un cachondeo. Y la verdad es que fue bastante gracioso. Pero ¿Ha vuelto a pasar alguna vez que se equivoquen ya no con el examen, sino con la hora o con la clase directamente? bueno, con la clase ha pasado, sí, con la clase ha pasado bastantes veces de que se creen que es a otra hora y a lo mejor te conectas y no hay nadie en el Meet. O a lo mejor sobre todo con prácticas, a lo mejor pues eso de poner en el horario que es un día y el profesor creerse que es en otro, o nosotros al revés, creernos nosotros que era otro día. Y eso, pero bueno, pienso que es un poco normal, ¿no? Porque es una situación pues que puede dar lugar a confusión. ¿Alguna vez había pasado esto con la docencia presencial o ha sido la primera vez que ha habido algún error con los exámenes, con los horarios? No, cuando dábamos presencialmente también habían estos problemas, pero bueno, no tantos. Eh, pero sí, también habían. ¿Pero tan grandes de que se equivocasen con un examen completo? No, es que lo del examen fue un profesor, pues eso, que estaba un poco despistado y tampoco se enteraba mucho. Pero no creo que vuelva a pasar lo del examen, porque los demás profesores se enteran bastante y tampoco ha pasado antes. Y de cierto modo, ¿crees que a lo mejor en tu clase hay personas peor preparadas que tú? Es decir, ¿crees que a lo mejor no se confían con la docencia online, creen que pueden copiar, digamos, y no se preparan el examen? Sí, ha pasado en los exámenes pasados, mucha gente buscaba copiarse y aunque era bastante difícil. Eh, Copiarse porque teníamos una cámara grabándonos y se nos tenía que ver las manos, la pantalla, entonces era un poco complicado, bueno, y la cara también. Pero sí, hay mucha gente, pues eso, que intenta copiar, aunque sea difícil. Y en cuanto a la cámara, aparte de los exámenes, también en el día a día tenéis que conectarla para que la profesora pues os reconozca, sepa vuestras caras, vuestros nombres, a lo mejor el micrófono, o simplemente os conectáis y por el chat podéis discutir pues perfectamente. Cuando es presencial sí que pasa lista, o sea, cuando te toca ir a clase, pero si es online, no, los que están en el grupo que está online no pasa lista ni nada, porque en teoría las clases teóricas no son obligatorias y las que son prácticas online se queda registrado los que se han metido a la llamada. Entonces, eso. Muy bien. ¿Y algún consejo que crees que le podría servir a lo mejor a esas personas que han entrado este año por primera vez a la universidad, que nunca habían experimentado pues la experiencia maravillosa que es la universidad, el conocer a gente nueva, el pasear por ella, estar pues, en el campus? Esa gente, pues, como comprenderemos, está en su casa
¿tú crees que le podrías dar así algún consejo, alguna frase motivadora para que levanten el ánimo? Bueno, consejo, pues eso, que conozcan a mucha gente, que hay gente muy guay para conocer y Pero si están en casa no pueden conocer a gente. bueno, creía que decías de ya cuando vayan normal. No, a ver, te estoy preguntando. La gente que entraba este año a la universidad, que se esperaba que iba a tener la experiencia al completo y se ha llevado un chasco porque no ha podido obtener esa experiencia, está en casa. ¿Tú crees que le podrías dar algún consejo? Vale, ahora sí que te he entendido. Sí, bueno, consejo pues que tengan paciencia, que esto pues supongo que mejorará y si no es al año que viene al otro podrán ir ya de manera presencial y disfrutar de lo que es la experiencia universitaria bien y, y eso, paciencia y que bueno, que mientras que estudien lo que les gusta, pues que la carrera no será difícil. ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron tienes que estar 15 días en casa? Bueno, vale, 15 días, pero cuando esos 15 días se convirtieron en meses, ¿qué sentiste tú cuando te quitaron esa presencialidad, esa experiencia de universidad? Eh, bueno, al principio por la universidad, no me preocupé tanto por la universidad, me preocupé más pues eso, la vida, lo que es social, el deporte, tal, el amigo, familia. Pero bueno, en tema universidad, pues eso dije también me jodí un poco porque eso, no puedes ver a tus amigos de allí, no puedes a lo mejor salir de fiesta por allí. Entonces eso, la experiencia universitaria pues se pierde un poco, pero bueno, es lo que hay. ¿Y algún consejo que crees que te pueda servir a ti mismo? Es decir, yo qué sé, hay veces que dices, bueno, voy a intentar motivarme de alguna forma. ¿Qué te sueles decir a ti mismo para motivarte? Eh, Nada, que la cosa, eso, que la cosa pues supongo que irá mejor, que hay que tener paciencia mm, y que eso, que la carrera pues no deja de ser la carrera que estoy estudiando, por mucho que sea la situación así, no deja de ser la misma. Entonces, pues que le pongas ganas. Muy bien. Bueno, pues podemos dar por concluida la entrevista. Muchísimas gracias por haber accedido a hacerla, como te he dicho en un principio, y espero que sigas progresando en tu carrera y con la docencia online. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias.